La dinámica es, bueno, vamos a hacer una mesa redonda, tenemos 40 minutos. La idea es que cada ponente máximo 5 minutos en sus respuestas. Ahí estaremos un poquito pesados para que podamos participar todos. Entonces empezamos, si quieres, primero, ¿quieres, Teresa? Vale. Yo tenía aquí una de si evalúo errores innatos del metabolismo y lo trato de medicina integrativa. La respuesta es muy fácil. Al final tratamos todo de manera integrativa. Entonces, si hay un error del metabolismo, aparte de, evidentemente, la dieta que corresponda a ese, que normalmente sabéis que se tratan con dietas, salvo alguno muy particular que son enfermedades muy complicadas y tampoco creo que sea aquí el objeto, pero sí, la respuesta es sí. Todo se trata desde el punto de vista de medicina integrativa. Y por lo menos en mi práctica, al final todos son varios pilares, que es el intestino, los tóxicos, descartar que haya virus y la nutrición. Y yo utilizo varias herramientas, una es la bioresonancia y otra es la evaluación de la microbiota y con eso trato prácticamente todo. Y luego tenía la levadura de arroz rojo para el colesterol, sí, lo utilizo mucho. Dosis tiene que ser que lleve por lo menos 10 miligramos de monacolina K, y yo aconsejo que lleve algún protector hepático, algo que estimule la detoxificación hepática, porque la monacolina K no deja de ser una estatina natural, pero es una estatina, y a ser posible complementar con coenzima Q10. Y como he dicho, esto es un parche nada más, ¿vale? Respecto al colesterol, es una estatina natural, pero no deja de ser un parche. Pero bueno, en cualquier caso, sí doy levadura roja de arroz, me gusta mucho. Por supuesto, la nutrición, coenzima Q10 100 miligramos, y a ser posible luteína y colina o algún producto que facilite el metabolismo hepático, porque pueden elevar transas, en fin. De todas formas, aprovecho para decir que los que hagáis práctica con suplementación en la consulta, hay un programa que no me paga comisión, que es el de Eugenomics, el de Genomics, que ayuda a cruzar datos de suplementación y de fármacos, y que todos deberíamos tener, si en este programa, alguna forma de suplementar con cabeza, y sabiendo que antes, no sé si Susana o Marisa o tú, quien ha puesto algo del hipérico y tú, ¿verdad? Has mencionado algo del hipérico y tal. Pues sí, efectivamente el hipérico hay casos y fármacos con los que no se debe combinar. El pomelo no se debe dar en pacientes que estén recibiendo quimioterapia. La metformina, por ejemplo, interacciona vía citocromo P450 con muchísimos suplementos. Entonces, ojito con la suplementación que damos en pacientes polimedicados, ¿vale? Que hay que, si no utilizamos esta herramienta, pues estudiarlo muy bien y estar muy pendiente, porque los suplementos funcionan porque tienen efecto a nivel metabolismo hepático. Lo otro era lo de la vitamina D y su absorción. Efectivamente, una de las razones por las que tenemos tan bajas dosis es su mala absorción en pacientes con disbiosis, que aquí quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, es decir, todos tenemos cierto grado de disbiosis, y la vitamina D es una liposoluble. Se absorbe, como todas las liposolubles, en el ileón de ayuno, bueno, más bien ileón, y cuando hay mala absorción, pues es una de las razones por las que la suplementación con vitamina D muchas veces no eleva niveles también, ¿no? Entonces, como siempre, como decía Domingo, con el triptófano y la serotonina y demás, muchas veces, hasta que no solucionemos tema de disbiosis, la suplementación nos va a dar un poco igual. ¿Que hable alguien más? Si no pasamos. ¿Quieres seguir, Domingo, con las que ¿Sigo yo? Sí. Bien, nos preguntan aquí que si es cierto que las redes sociales estimulan la dopamina, teniendo un efecto similar a las drogas. Pues sí, la verdad es que tiene un efecto estimulante de la dopamina, y por eso tiene ese poder adictivo, ¿eh? Pero también muchas personas que están por la noche con el tablet, con el ordenador, de alguna forma sabemos que estos dispositivos electrónicos emiten luz azul, y esta luz azul entra por los ojos, estimulando el núcleo supraquiasmático, que está en conexión directa con las glándulas suprarrenales, y producen cortisol. Y esto, en relación también con otra pregunta que hacen por aquí, con los problemas de insomnio,
Pues el ver televisión en la habitación o tener dispositivos electrónicos que emiten luz azul, estimulas el cortisol por la noche y no te deja dormir. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, que sabemos que las redes sociales tienen cierto efecto adictivo y, entre otras cosas, tiene que ser por un aumento de la dopamina. Muchas gracias. No sé si quieres alguna de las tuyas. Preguntan aquí si hay una diferencia efectiva entre tomar los complementos alimenticios digamos, en producto o en especias. Claro, lo ideal sería tomarlo de la manera más natural posible. Lo que pasa es que es muy, muy, muy complicado encontrar la calidad y la cantidad en las diferentes producciones que pueda haber en los alimentos. Por todo esto que hemos estado comentando durante toda la mañana, la calidad de los suelos cada vez está peor, no tenemos control sobre la cantidad de nutriente que hay en cada alimento, con lo cual para asegurarnos una adecuada terapéutica, prevención vaya, pero terapéutica, desde luego siempre tenemos que ir a los complementos donde sabemos fehacientemente el grado de concentración que tiene cada sustancia, ya sea cúrcuma, jengibre o lo que sea. Me preguntan cuándo se consigue controlar a la cándida, cuando se consigue, controlar a la cándida, se puede revertir las enfermedades que produce. Mi experiencia, desde luego, es muy positiva en ese sentido. O sea, los 3 pacientes que traía no me ha dado tiempo a exponer más porque no tenía tiempo, pero una vez que la cándida ya la hemos controlado, ha dejado de crecer en el cultivo, que no es tan importante tanto la cantidad a nivel de genes o a nivel de lo que llamamos microbioma, sino que en un cultivo crezca y que estemos viendo que realmente esa cándida se mantiene activa. Cuando hemos conseguido que se negativice, que yo ya lo he visto en varios pacientes, los síntomas desaparecen prácticamente en una gran cantidad. Que luego haya otras cosas que arreglar, es posible que tengamos que seguir trabajando al paciente. Pero mi experiencia es que los casos que hemos conseguido negativizar ese cultivo, la gran mayoría de los síntomas, incluso de temas que parecían más de problemas autoinmunes, han disminuido. La misma persona me preguntaba si el orégano, en qué cantidad hay que utilizarlo. Yo ahí aconsejo que depende de cada caso, un profesional quien se lo aconseje. Aquí no me atrevería a dar posología. Bueno, hay otra pregunta a propósito del déficit de atención que tenemos que tomar, omega 3, L-tirosina. Bueno, sería difícil decir 1 o 2 suplementos como solución a algo tan complejo como el déficit de inatención. Desde luego que la nutrición sería lo primero que tendríamos que abordar, especialmente el abuso de carbohidratos, tendríamos que mirar la microbiota. El omega 3 sería tal vez el primero que pensaría. Y de aminoácidos, sí, la tirosina podría ser interesante, pero antes que la tirosina habría que mirar la microbiota, ver qué está pasando con los metales pesados e individualizar. Desde luego el diagnóstico de déficit de inatención pues va a tener muchas causas y hay que ir en cada caso. No sé si quieren aportar algo más en esta. Sí, que tú tienes micrófono. Sí, bueno, realmente el déficit de atención, entre otras cosas, puede ser debido a la falta de dopamina, pero en la actualidad también se ha visto que en niños autistas el cerebro tiene, lo íbamos a haber contado, pero no da tiempo. En lo que es el tallo cerebral tenemos una conexión de una neurona con 5.000. A nivel del mesencéfalo tenemos una conexión de una neurona con 10.000. Y a nivel de lo que es la corteza cerebral tenemos una conexión de una neurona con 15.000. Entonces, ¿qué sucede? Que cada una de estas capas controla a las anteriores, da calma a las anteriores. Pero, ¿quién da calma a la corteza cerebral? Entonces, una investigación bastante moderna, que te la envié precisamente por vía email, ha puesto de manifiesto que es el sistema inmunológico quien da calma y sosiego a la corteza cerebral. Y se ha visto que hay un hongo en la actualidad, y yo lo aconsejo para niños autistas, que es el córdices. El córdices estimula el sistema inmunológico
El sistema inmunológico produce interferón gamma y el interferón gamma, por una serie de reacciones que ahora es complicado explicar aquí, estimula el sistema GABAérgico, dando tranquilidad y sosiego a estos niños. ¿Por qué? Porque se ha visto que los niños autistas, en lugar de tener una conexión a nivel de la corteza cerebral de 1/15.000, tienen una conexión de una neurona con 30.000 o con 40.000. Entonces se produce un ruido ahí en el cerebro que es difícil de calmar, y se ha visto que es el sistema inmunológico quien da calma a la corteza cerebral a través del interferón gamma, y lo que se ha visto es que el córdices es el que da calma, o sea, estimula el sistema inmunológico para que produzca el interferón gamma, y esto pues relaje el sistema GABAérgico. Dentro de los omega 3 yo daría el DHA, que tiene un tropismo especial por el cerebro, por las glándulas suprarrenales, y tiene un tropismo especial también por el polo posterior del ojo, que es la retina. Por eso os decía que el omega 3 podemos utilizarlo con un criterio más fino según el efecto que queramos conseguir. De hecho, añadiría yo que el DHA se convierte en EPA, pero no al revés. Entonces, si tenemos que elegir entre uno y otro, siempre es mejor el DHA. Así es. Había otra pregunta para si quieres, Marisa. Mientras la buscas, solo comentar algo a propósito de los extractos. Preguntaban de las dosis de la cúrcuma o del jengibre. Claro, va a depender de la titulación que tenga el extracto. Cada producto tendría que decir los principios activos en su concentración, y con base en esa información es que se puede dar una posología. Por eso dar, digamos, dosis o pautas aquí, pues no sería el momento. Sí. Vale, otra pregunta que tengo yo aquí es, en infecciones de orina recurrentes en ancianos con hiperplasia benigna de próstata, donde la agente causante de la infección es Escherichia coli, ¿hay alguna alternativa que ayude aparte del antibiótico? Bueno, me habéis dado en el bebé clarísimamente. A ver, claro que hay una alternativa. Los aceites esenciales son absolutamente eficaces contra la Escherichia coli. Lo tengo demostrado en laboratorio, in vitro, en vivo, y yo misma personalmente. Los aceites esenciales con una pauta concreta, o sea, no venga, ala, no. Hay preparados en el mercado y hay pautas que se utilizan para este tipo de infecciones, y realmente es totalmente eficaz las mezclas con aceites como orégano, canela, otros tipos de orégano, ajedrea. O sea, hay preparados de aceites esenciales antiinfecciosos que en el mismo tiempo que un antibiótico, 7 u 8 días, elimina las infecciones por E. coli, por Klebsiella, por Proteus, por montones de bichos que son sensibles a este tipo de aceites, que además son eubióticos, respetan la microbiota, no provocan diarrea, no provocan disbiosis intestinal, y realmente la infección desaparece. ¿Qué pasa? Que después hay que trabajar la microbiota. No puedes decir, ya te quita la infección, ahora ya esto es mano de santo. No, si hay una infección tiene que haber una disbiosis casi con seguridad, y ahí es donde habrá que entrar a atacar el problema, el origen del problema, ¿no? Sí, yo tenía alguna... Alguien preguntaba por aquí, la pérdida de densidad nutritiva de los alimentos, ¿influyen los ácidos grasos en los pescados y los huevos? A quien sea le remito a la persona que ha comentado Alfredo al principio, de Dolores Raigón. Tiene unos documentos fantásticos hablando de la concentración de metales pesados en los pescados y cómo roban los nutrientes, estos metales pesados. Entonces, efectivamente, pescados chiquititos que no acumulen demasiado mercurio, porque van a tener más concentración de omega 3, y huevos, como decía Domingo, ecológicos a ser posibles, los hay ecológicos. Sería conveniente suplementar, aunque se llegase mediante los alimentos a los requerimientos óptimos. Volvemos a lo mismo. Yo creo que nadie llega a los requerimientos óptimos. Personalmente yo creo, porque no solamente no estamos tomando 5 raciones de fruta y verdura, que yo soy más de verdura que de fruta, como comentaba antes, por el tema del azúcar y la acidificación y en fin. Pero desde luego o estamos comiendo verduras de nuestra huerta, o es complicado llegar a los requerimientos óptimos por el empobrecimiento del suelo, y eso yo creo que lo has comentado tú, ¿verdad? El jengibre más cúrcuma lo has comentado. Gluten e hipotiroidismo, perdón. No.
Gluten e hipotiroidismo, y alguien pregunta por el libro de Amy Myers. A mí ese libro me gusta mucho, La solución autoinmune, está muy bien. Tengo pacientes que lo han seguido, que efectivamente quitan las cereales, los legumbres, y llegan a quitar, bueno, todas las solenáceas, los lácteos, etcétera. Sí, efectivamente es una posibilidad. A mí me resulta demasiado complicada de seguir para la mayor parte de la gente, y hay que tener muy claro en qué pacientes quitamos las legumbres, bajo mi punto de vista. Yo creo que tú ahí tienes otra opinión, ¿verdad? Tú eres más de paleo a muerte. Sí. Nos conocemos. Bueno. ¿Qué quieres hablar? Sí. No. Bien, me preguntan si hay suplementación para el Parkinson y que si puede ayudar la tirosina. En los estadios iniciales sí es importante complementar con L-tirosina, entre 2 a 4 gramos, asegurarse de que el hierro está bien para que esa L-tirosina atraviese la barrera hematocefálica y las vitaminas del grupo B que están implicadas en optimizar este paso, pero tenéis que saber que el Parkinson, aunque es una enfermedad que se manifiesta en el cerebro, en el sistema dopaminérgico, es una enfermedad cuyo origen es intestinal. Entonces sabemos que cuando un grupo de bacterias alcanzan lo que se llama el quorum sensi, empiezan a crecer a un volumen determinado, se organizan entre ellas y producen lo que se llama una proteína que es la alfa-sinucleína, y esta alfa-sinucleína, producida por este quorum sensi de estas bacterias a nivel intestinal, llega al cerebro y afecta al sistema dopaminérgico, produciendo los problemas de Parkinson. Entonces, pensar siempre que cualquier paciente que os llegue de Parkinson, lo primero que hay que hacer es que no esté estreñido, sobre todo para evitar ese quorum sensi, que esté de forma continuada y reiterada produciendo esa molécula, esa proteína alfa-sinucleína, que es la que se ha identificado que está afectando al sistema dopaminérgico. También hay que estudiar las bacterias de tipo Clostridium, que producen una serie de metabolitos que pueden afectar también a nivel del sistema dopaminérgico, pero en los estadios iniciales pues sí se le puede dar L-tirosina, revisar los niveles de hierro y un producto que se llama la Mucuma pruriens, que es un frijol muy rico en dopamina natural, que también se podría utilizar en estadios iniciales. Por cierto, si tenéis a un paciente con problemas de piernas inquietas, es muy eficaz la Mucuma pruriens, una cápsula a la tarde y otra cápsula antes de ir a dormir. Es altamente eficaz. Entonces, gracias. Sigue, Susana. Me preguntan sobre un caso de artrosis de rodilla avanzada, con avanzada degeneración, y a partir de qué dosis pueden ayudar la vitamina D, el silicio, vitamina C, omega 3. Bueno, aquí, como os recuerdo, hay que ver que la gonartrosis avanzada evidentemente produce dolor, rigidez y tal, pero puede haber concomitantemente un montón de cosas más. Me voy a ceñir a que es un paciente sano, ¿vale? Porque habrá que ver también qué tipo de patología tiene alrededor, y con solamente una gonartrosis avanzada. La vitamina D hay que medirla en sangre para saber qué tipo de suplementación se la podemos dar. Si tiene unos niveles de vitamina D óptimos en sangre, no hace falta suplementar, evidentemente, no vamos a dar de más. Si tuviéramos la vitamina D bajita, en función de los niveles habría que adaptar la dosis, con lo cual tampoco os puedo dar pautas en este momento. Tan importante como la vitamina D es la nutrición. Todo lo que se ha comentado durante toda la mañana es fundamental. Si queremos incrementar digamos, todas estas sustancias que son grasas, tenemos que incrementar grasas buenas, evidentemente. Eso también sería interesante para su buena absorción. Los aguacates, las nueces, todo aquello que os he puesto, el chía, el lino, todo este tipo de cosas. El silicio vienen en... Hay un formato, no os voy a dar marca comercial, pero generalmente suelen ser 30 mililitros en ayunas, mínimo 1 o 2 meses, en función de cómo vaya. La vitamina C generalmente va un poco en función de lo mismo. Dependiendo del grado inflamatorio que tenga intrínseco cada persona, necesitamos más vitamina C que otras. O sea, una persona que está sana, en principio, con una dosis de 1 o 2 gramos al día va que se mata. Pero si tenemos un síndrome metabólico con una situación estresante, la vitamina C en cuanto entra por la boca ya empieza a dispersarse. Entonces es como un gran apagafuegos, con lo cual podríamos ir subiéndola. Las dosis de vitamina C vienen a estar más o menos entre 2 y 10 gramos,
hay bastante manga ancha. Y respecto del omega 3 también pasa, como ha dicho el doctor, depende de para qué. Si es un estado inflamatorio, el EPA nos va a ayudar más. Si es un estado más cognitivo, pues suele ser el DHA, y las dosis van un poco en función de la situación basal. A ver, aquí lo fundamental, en este caso, una gonartrosis, es no volverse loco y no empezar a tomar cosas sin tiento. Hay que tener una cierta lógica y sobre todo una buena exploración que pueda ayudar al paciente. Tened en cuenta que hay veces que yo resuelvo con silicio, y no hay que hacer nada más, recomendar dietas y tal, y otras veces incluso hasta una plantilla puede mejorar. O sea, la exploración clínica en esto es súper importante. Hay una pregunta sobre menstruación y estado del aparato musculoesquelético. Entiendo que esto se refiere al síndrome premenstrual. Entiendo que la persona que haya hecho esta pregunta, es evidente que a las mujeres, muchas de nosotras, hay como dolores premenstruales bastante intensos, y eso se refleja sobre todo a nivel de lumbalgias, calambres, dolores en las piernas. Esto tiene mucho que ver con problemas intestinales. Como siempre, el intestino está liado en todo esto. Y muchas veces el magnesio nos puede ayudar para el tratamiento sintomático, además de, quiero decir, cuando es un síndrome premenstrual muy invalidante, que habría que aumentar el estudio, el magnesio nos puede ayudar, dependiendo de la edad y de si es deportista o no es deportista y tal, pues el control de estos síntomas. Bueno, preguntan sobre los déficits en el embarazo de micronutrientes, en especial de la anemia congénita de la madre al hijo, y déficit de la vitamina B. Bueno, pues la vitamina D, que una es la B9, que es el ácido fólico, es fundamental, que de hecho se suplementa por defecto, pero hemos visto que hay variantes genéticas en las cuales ese ácido fólico, que se da incluso de farmacia, muchas mujeres no lo pueden volver a su forma activa, por lo que les explicaba. Entonces sería interesante conocer esa situación y dar la versión activa en estas mujeres. El hierro, ¿qué pasa? En el embarazo también el feto, el bebé, absorbe mucho de los nutrientes de la madre para salvaguardar la salud del feto. Entonces, normalmente, por lo menos con lo que yo he visto en el hierro, logra dar las reservas de la madre al recién nacido. Ahora, ya una vez se hace el diagnóstico en el niño, hay que hacer algo primero con la nutrición y si es el caso, con suplementación. En el hierro sí hay que ir con dosis muy adecuadas, porque mucho hierro es tóxico. Entonces ahí tiene un margen importante que hay que conocer. Sí. A ver, yo tengo aquí una que dice, una cosa que cuenta mi compañera es, efectivamente, siempre hay que tener en cuenta el estado del paciente. O sea, yo no le voy a dar a alguien, si no sé que tiene bien su funcionamiento renal, una dosis fuerte de aceites esenciales, por ejemplo, porque tenga una infección. Tendré que saber que está eliminando bien y que todo iba, porque si no la dosis va a ser menor. Quiero decir, aquí no es que no funcione, sino que si no está eliminando bien, su sistema de detox no es suficientemente bueno, a lo mejor en vez de una superdosis para cortar la infección me vale una dosis mucho más pequeña, porque la vamos a tener más tiempo en su organismo, ¿vale? Eso es importante, tener en cuenta un poco todo. Alguien me pregunta por complementos para parásitos intestinales. A ver, parásitos tenemos muchos, de diferentes tipos, entre ellos helmintos y protozoos. Depende de qué tipo sea, vamos a tratar unos con unos complementos u otros. En el caso que ponía hace un rato, era curioso porque la persona traía restos de DNA de helmintos y de protozoos, y curiosamente con aceites esenciales, con extracto de pomelo, con Saccharomyces boulardii, unos preparados de probióticos, y reparando el intestino, ha desaparecido todo. O sea, efectivamente, todas estas sustancias funcionan. Hay preparados ya que llevan también ajo, artemisa y otra serie de sustancias naturales que vienen preparados por las casas comerciales. Y lo que hay que tener en cuenta es que no haya, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano, porque si a alguien que tiene un SIBO le das un producto con ajo, entonces te va a decir que se encuentra fatal porque se hincha y el problema es otro. O sea, hay que tener en cuenta siempre que ese parásito esté, digamos, de forma que no haya otra cosa además que le esté provocando al paciente la sintomatología, y saber elegir bien el complemento que no haga otros síntomas que no teníamos en ese momento presentes. Como dato, por ejemplo, como hemos hablado mucho de autismo, y tengo un caso muy reciente de un niñito de hijo de una doctora que tenía enterobius y estaba diagnosticado de autismo y estaba ya en el clasificado de autista.
Le encontramos enterovirus vermiculares en el intestino, tiene 2 añitos, le ha tratado su madre, que es médico, no yo. Juntas hemos ideado la fórmula, le hemos quitado los enterovirus y ese niño ya no es autista, ya no tiene síndrome de autismo y va al cole y va diciendo hola a todos los niños. Es como dato para que es algo más, aparte de las cándidas, el enterovirus vermiculares, las cositas que suele hacer. Bueno, nos han dicho que no hay más tiempo, pues muchas gracias a los ponentes, a ustedes por haber venido, a vosotros.